como decíamos antes, por la Asociación Musical La Sentencia de Jerez, que pone las notas musicales en esta jornada de Viernes Santo.
No hemos querido perturbar esa marcha y ese trabajo de los costaleros de Manuel Tristán, que va en el Misterio 50. Van a trabajar hoy por las calles de Jerez, una cuadrilla que bien los necesita. Sí, sí. Y bueno, y además te digo algo más, que me hace, que me lleva de orgullo también de esta hermandad, ¿no? Que demuestra palpablemente que en Jerez ya no sale cualquier cofradía a la calle. Es decir, Jerez tiene mucho peso específico a nivel nacional en lo que es su Semana Santa, y por tanto ellos mismos, desde aquellos modestos orígenes, van creando una cofradía completamente nueva, con unos enseres, con un patrimonio moderno, pero con mucha categoría, demostrando que en Jerez no puede salir pues cualquier cosa por sacar un paso a la calle, ¿no? Entonces la verdad es que es encomiable el esfuerzo que hizo el barrio y la hermandad. Yo creo que unidos ambos con esta importancia y este nexo de unión, y para concretar pues una cofradía pues que une todos estos elementos. Estamos viendo esos detalles del paso del misterio del Santísimo Cristo de la Exaltación, que decía yo en la salida, que tiene detalles muy interesantes, porque si bien es un crucificado que mantiene esa tipología en principio iconográfica y barroca, después tiene detalles interesantes. Por ejemplo, el paño de pureza es muy diferente a lo que se puede ver. Sí, es que es curioso porque esta hermandad de para aquellos, perdón, Eugenio, que no sepan qué es el paño de pureza, pues es lo que recubre las partes de Cristo. Esta hermandad, curiosamente, nace cuando saca el primer paso del misterio a la calle en los años 70. Se caracterizaba por una especie de paso, diríamos, dadaísta. Es una cosa muy sencillita, muy simple, sencillamente para que el barrio tenga a su Cristo en la calle. Evidentemente aquellas primitivas imágenes que eran de Vicente López, de un escultor maño, Vicente López, y de Tomás Chabeli, pues se quedaron pequeñas para las aspiraciones de la hermandad, y entonces la hermandad comienza, por tanto, a cambiar todo el misterio. De manera que el misterio que vemos hoy en la calle es el trabajo de tres escultores distintos, González Rey, Reinaldo González Rey para el Cristo. Yo no diría que el Cristo es neobarroco, yo diría que el Cristo es, igual que las figuras de Fernando Aguado, ¿no? Son imágenes hiperrealistas del siglo XXI, o del siglo XX, principios del siglo XXI. Lógicamente tienen un aire muy moderno. Efectivamente, un aire moderno, y además que cualquier crítico de arte vería en ellos pues imágenes pues contemporáneas, ¿no? Coetáneas. Y después, evidentemente, las imágenes que aún quedan del primitivo misterio, sí, que son las de Francisco Pinto. Ajá. Esos pasos cargados de figuras que contrastan con esos cristos solitarios, de esos crucificados solitarios, que también, por ejemplo, hemos tenido muestras enormes de este tipo de composiciones. El sumum es el descendimiento. Efectivamente, no solamente eso, la influencia en la Semana Santa y en los misterios, incluso, fíjate, incluso del cine. Es decir, estos pasos cargados de figuras que vemos, algunos con recreaciones, yo no diría totalmente arqueológicas, aunque tienen una base arqueológica, pero incluso arqueológica y cinematográfica. Hasta en su disposición. En todo, efectivamente. Es una escenografía teatral, ojo, que originariamente la Semana Santa nace como consecuencia del conocimiento de los sagrados misterios, ya que el pueblo no conocía el latín y había que contárselo. Y la mejor manera de contar es una imagen. Una imagen vale más que 1000 palabras, ¿verdad? Y que sin embargo han evolucionado hasta nuestros días con todos estos aditamentos que se han ido cargando a estos grandes misterios que hoy conforman pues nuestra Semana Santa. Y si lo vemos bien, como estos misterios de la Semana Santa pues prácticamente ocupan toda la Semana Santa. Todos los días de la Hermandad de Jerez, tenemos misterios cargados de figuras que cuentan una historia completa, ¿no? Igual que todos los días en Jerez tenemos un crucificado, ¿no? Que simboliza precisamente la pasión. La cruz es el símbolo esencial de la pasión, ¿no? Son dos elementos que vemos todos los días en la Semana Santa de Jerez.
Y hay una quietud y una contención en el rostro de quien lo tiene que estar pasando peor, ¿no? Esa es la iconografía, ¿verdad? Son esos iconos que nos deben llevar hacia no son retratos en sí, No. Al contrario, deben llevar al creyente a la fe, ¿no? Y ahí está, ¿no? Esa divinidad que se mantiene incluso en el sufrimiento, ¿no? Esa tortura inhumana que es una crucifixión, y que sin embargo pues se mantiene perfectamente estático, en majestad de nuestros Cristos. Estaba pensando, permítanme todos ustedes esta pequeña digresión que voy a hacer, pero al hilo de lo que hablábamos de la modernidad, de las imágenes, estaba yo pensando, ¿cómo será una Semana Santa en el 2035? ¿Cómo será un paso dentro de 20 años? ¿Cómo será una talla dentro de 25 o 30 años? Porque claro, no nos damos cuenta, llevamos viendo 20, 30, 40, 50, los más mayores a lo mejor con suerte 60, 70 años Semana Santa, y no nos damos cuenta de que las cosas evolucionan. Sí, todo evoluciona, incluso aunque sea muy poco. Sí, pero... Mira, por ejemplo, ayer por ejemplo en Jerez teníamos el Jueves Santo, un Jueves Santo tan señero, o como hoy el Viernes Santo, ¿no? Es evidente que hay elementos de la Semana Santa, elementos del Jueves Santo, que se han mantenido inalterables desde hace muchísimo tiempo. Es decir, cuando estamos viendo, por ejemplo, la hermandad de Mayor Dolor, del ex-Eomo Mayor Dolor, estamos viendo la misma hermandad que vio mi abuelo hace más de 90 años. Prácticamente la hermandad en sus elementos básicos pues ha cambiado poco. Ha cambiado poco. Sin embargo, las hermandades nuevas, o estas hermandades que intentan buscar su lugar en la Semana Santa jerezana, pues evidentemente crean algo completamente distinto. Si vemos, por ejemplo, las fotos que nos llegan de aquella primitiva iconografía de la hermandad de la Vera Cruz, no se parece en absoluto a lo que es la Vera Cruz. La Vera Cruz ha ido buscando en su arcaísmo, y vuelve a ser otra paradoja, en su arcaísmo, un arcaísmo tan perfeccionado que es hasta moderno, porque es la creación de esos elementos que va tomando de la historia y los va conjuntando para que nosotros veamos algo que nunca se dio, pero que realmente está en la historia. Es decir, nunca se dio, por ejemplo, un paso de palio de cajón que pareciera del siglo XVIII cuando realmente no es del siglo XVIII, es del siglo XXI. Nunca se dio, por ejemplo, por la calle esos cánticos que se ven en esos motetes tal como lo vemos, y que sin embargo sí se han creado, sí se han recreado en el siglo XXI tomando elementos del siglo XVI o del siglo XVII. O esa cruz, ese tercer paso que ellos sacan con esa cruz de la pasión, que retoma elementos que van uniéndose para recrear lo que sería una cruz de la pasión en el siglo XVIII, aunque posiblemente no fuera así en el siglo XVIII. Entonces, todos esos elementos puros que se van tomando, casi arqueológicos, en nuestra Semana Santa, realmente son tan perfectos que llegan a ser, evidentemente, recreaciones del siglo XXI. Esa es la paradoja también de la Semana Santa. Sí, la revisión un poco desde la modernidad de elementos antiguos y la adaptación a los tiempos. A los tiempos, efectivamente. Que esa es la paradoja, pero además la grandeza, ¿no? De que estemos intentando reproducir paradigmas que pueden tener 300 o 400 años, pero hechos hoy. Efectivamente, ese es el tema. Y bueno, y no solamente eso. Cuando vemos, por ejemplo, a los romanos hoy que ya por fin le ponen la llamada loriga segmentata o la loriga amata, que son las lorigas que la arqueología ha sacado para representar a un soldado romano del siglo I después de Cristo,
pues realmente es algo que la arqueología ha enseñado a los cofrades lo sacan. Aunque después recrean los cascos áticos con sus penachos macarenos, todo lo que queda. Anacronismos varios, efectivamente. Sin embargo, es una recreación. ¿Por qué? Porque realmente hasta el siglo XIX el tipo de soldado romano que se representaba en nuestros pasos era el soldado turco. Es decir, aquello más o menos un anacronismo de un soldado del siglo XVI o del siglo XVII. A ver, esto lleva mucho a decir, pero entonces se cometen meteduras de pata en la documentación de ciertas cosas a la hora de elaborar un elemento perteneciente a una cofradía. Por ejemplo, una imagen. Claro, evidentemente el primer anacronismo es la representación de un crucificado, que no debió ser nunca así. ¿De acuerdo? Pero evidentemente la historia de la iconografía ha podido a la realidad arqueológica. Y eso mismo ocurre también con nuestras imágenes secundarias, ¿verdad? En las imágenes secundarias que vemos hoy, aquellas que vemos del siglo XVII, que se conservan aún del siglo XVII, del siglo XVIII, pues son similares a la misma representación pasional que vemos en los cuadros del siglo XVII y del siglo XVIII. Cuando ya hoy con los elementos arqueológicos que tenemos podemos recrear, y los cofrades saben que podemos recrear perfectamente, pues vestidos, armaduras, suelos o espacios arquitectónicos, realmente no lo llevan a una arqueología perfecta, porque nos podría incluso chocar. Sobre todo porque se escaparía un poco de esa estética que encierra la liturgia de la Semana Santa. Claro. Podría ser chocante. Claro. ¿No? Podría innovación sobre tradición. ¿Qué puede más? La innovación o la tradición. Por eso, ligando absolutamente tu brillantísima reflexión con esa digresión que yo hacía hace unos minutos, habrá quien en su día se atreva. Sí, por supuesto. Habrá hermandad que algún día quiera reproducir desde el, no sé si la palabra es un hiperrealismo o una identificación, exactitud histórica con lo que la arqueología o la documentación nos diga, y hacer algo que sea fidedigno, a pesar de que puede incluso hasta romper. Sí. Incluso voy más allá. Estamos creando ahora mismo una Semana Santa nueva, es decir, igual que cuando cuando yo era pequeño, posiblemente la Semana Santa que yo estaba viendo es la Semana Santa de los años 20 y 30, que se mantuvo ese último coletazo hasta los años 80. Realmente a partir de los años 90, o a principios del siglo XXI, hay una renovación, y por tanto será referente para la Semana Santa de los próximos 40 o 50 años. Hasta que haya otro cambio. Exactamente, y sobre ese habrá otro cambio. Tenemos que verlo en dos elementos clave. Uno, por supuesto, en los pasos de misterio, cómo cambia completamente su fisonomía, ¿no? Como digo, incluso que yo no me atrevería a decir que esas imágenes que vemos hoy son neobarrocas, no creo que sean neobarrocas, incluso le daría el término hiperrealista, o un arte del siglo XXI, o cualquier otro término que se quiera utilizar. Incluso los bordados que vemos, el simbolismo de los bordados y los colores que vemos en los pasos de palio, exactamente igual. O sea, son elementos que son propios de la actualidad, aunque recreen, por ejemplo, elementos que a lo mejor lo han tomado del barroco o del renacimiento. El caso, por ejemplo, más curioso, y que creo que puede ser muy interesante para estudiar esto, es el nuevo palio, por ejemplo, de la Virgen de Salud y Esperanza, que sale con San Benito, ¿no? Cómo es la recreación de muchos elementos renacentistas, barrocos, que realmente nunca convivieron, pero que sin embargo conviven en un paso de palio del siglo XXI. Eso, y nunca mejor dicho, eso es un arte. Claro. Poder hacer eso es arte, es un arte. A lo mejor algún purista dirá, pero bueno, lo que estoy viendo ahí jamás coincidieron en el espacio ni en el tiempo, pero en un paso sí lo hacen. Sí lo hacen, y no tenemos por qué. Aquí en Jerez no lo hemos visto, pero por ejemplo en Carmona, por ejemplo, sale hoy por la tarde, bueno, sale, si no llueve, sale por la tarde en Carmona una hermandad de Jesús Nazareno, y tiene un paso completamente vanguardista, una hermandad del siglo XVI-XVII con un Cristo de la escuela de Roldán del siglo XVII, y que sin embargo sale con un paso imitando el carey, completamente vanguardista. O sea, tecleen en internet el paso del alma del Nazareno de Carmona y verán lo que es un paso completamente real. Alguno ya lo está haciendo. Sí, seguro. Es un paso completamente vanguardista, cuando el segundo paso es un paso de palio de 10 varales
que es la reminiscencia que nos queda de los pasos de palio del siglo XVII y XVIII. Es un palio con unas letras que están unidas al terciopelo, que recrean unos pasajes, unos versículos, y que realmente nosotros tenemos constatado en la documentación que hemos manejado de cofradías del siglo XVII y XVIII en Jerez, que era el paso de palio, o sea, que también, típico de aquí de la ciudad de Jerez. ¿Eso también procesionaron así? Así, igual que procesiona hoy la Virgen de los Dolores de San Bartolomé de Carmona, por ejemplo. Eugenio, desde el punto de vista artístico, ¿qué peso crees tú que tiene la Semana Santa de Sevilla en esta nueva Semana Santa de la que disfrutamos hoy día? Bueno, sigue siendo, yo sigo pensando que sigue siendo la madre y maestra, que sigue estando en la vanguardia, ¿no? En muchos casos, ¿no? Sigue estando en la vanguardia en muchos casos. Evidentemente nos marca. Lo que ocurre es que bien es verdad que los discípulos comienzan a volar por sí mismos. Es decir, cuando hemos visto antes, por ejemplo, a la Virgen de Loreto procesionar como procesionado, eso no lo vemos en Sevilla. Puede que la base del concepto cofrade de la Virgen de Loreto esté en Sevilla, pero sobre esa base se está recreando un tipo muy personal, muy singular, el valor de la singularidad en las cofradías. Y singularidad es esto. Esto es singularidad. Esto es singularidad. El Cristo de la Aspiración, una hermandad, me pasa como el Nazareno, ¿no? Que tiene ciertas similitudes, pero esto es absolutamente diferente en todo. No hace falta tampoco ni ser un experto en arte, ni tener tampoco 6 doctorados en nada para entender que lo que aquí estamos viendo tiene una identidad, una personalidad, una puesta en escena y un carácter absolutamente diferente, hecho a conciencia. Sí, además todo se integra. Es decir, el Cristo, por ejemplo, es un Cristo moderno, porque el antiguo Cristo del siglo XVI pues estaba muy estropeado a mediados del siglo XX, se renueva por este Cristo moderno. Casi no nos damos cuenta que se ha renovado porque el pueblo lo sigue llevando su Cristo da igual que sea de papelón o que sea de madera policromada como es actualmente. Se integran elementos como la cruz del siglo XVIII, como ese paso de los años 30, con ese juego de candelabros de forja. Sí, es rarísimo. Interesante. Creo que para mí es de los más bellos de noche. Sí. Es como si estuvieran volando en el ambiente, esa luz. Esas luciérnagas. Ayer hablaba yo con Bernardo Palomo de cómo los candelabros de cola de los pasos de palio le dan esa movilidad a la trasera, y algo parecido pasa aquí. Efectivamente. Hacen que el paso tenga un movimiento diferente al resto de misterios, precisamente por esa elección de esas tulipas y esa cantidad de puntos de luz que tiene este paso y ese movimiento que hace que haya una gracia. Sí. Y es el valor de lo singular, y lo singular e histórico. Es el Jerez de siempre. Es una hermandad tremendamente jerezana. Y además cuando escuchamos la marcha que don Germán Álvarez Reis le dedicó al Cristo de la Aspiración, la escucha, y yo que no tengo mucha sensibilidad musical, veo al Cristo, vuelvo a repetir, que vieron mis abuelos o mis bisabuelos. Sigue siendo el mismo Cristo que vieron mis antepasados. Tendremos tiempo de verlo por la carrera oficial, porque estaba por la calle, por la Plaza Rivero, si no me equivoco, camino ya de la carrera oficial. En la carrera oficial sí está María Santísima de la Concepción, la primera Virgen coronada de Jerez, y fíjense lo larga que está haciendo el cortejo de la Hermandad de las Viñas, cantidad de hermanos. Ahí estamos comentando, por tanto, el valor del pueblo, incluso como la hermandad se llama Las Viñas. Las Viñas, el barrio, es el barrio. Es que a pesar de que esos interminables descripciones y nombres que tienen las hermandades, a cada uno se le llama una manera. Ya decíamos el dolor. Sí, el dolor. El Cristo, la piedad. La piedad, como decían antes. La piedad, las viñas. Las viñas. La forma es esa magia que tiene la convivencia de lo litúrgico, de lo sagrado, la sacralización después llevada a lo cotidiano, a lo social, al día a día, a la personificación. Correcto. Las imágenes son nuestras madres, nuestras hermanas, y se les habla de tú a tú. Así es, esa es la...
Yo voy a emplearla otra vez. Creo que es esa magia que tiene la Semana Santa, que es capaz de acercar la fe y la religión a personas que de otra manera yo creo que ni la tendrían. No llegarían. Sí, es lo inmanente, es lo que se mantiene siempre en la religiosidad. Da igual que seamos católicos o incluso, ya digo que en muchos casos, mira, Paco Antonio García Romero, que ha estudiado muy bien el fenómeno antropológico desde el punto de vista histórico de la Semana Santa con los cultos más antiguos, vemos muchos elementos en la Semana Santa que son precristianos. La procesión, por supuesto, no es cristiana, es precristiana, ¿de acuerdo? Y tiene el valor hoy que tenía hace 2000 años. O 2500 años, cuando Platón bajó al Pireo a ver la procesión de los tracios, por ejemplo, que así comienza el libro de la República de Platón. Bajé al Pireo a ver a la procesión de los tracios, hace 2500 años, y tiene el mismo valor hoy que hace 2500 años. De ahí comento que la permanencia, la innovación y la tradición o lo auténtico, ¿no? Lo auténtico es ver esa esquina de Porvera con Cristina absolutamente abarrotada. ¿Cómo se ha echado la gente hoy a la calle? Cosa que nos gusta, y después de esa amenaza y ese temor que desde las 2 de la tarde tuvimos y teníamos todos de decir, Dios mío, hoy se nos va esto al traste. Viendo incluso tanto al Cristo como a la Virgen a Cristo de la Expiación y a la Virgen de la Concepción, pues me vienen a la mente aquellos momentos históricos en los que los ilustrados, en los que los liberales incluso quisieron acabar con la religión, y demás. Sí. El término más, quizá el discurso más determinante fue aquel de Azaña, que en el año 31 dijo: España ha dejado de ser católica, ¿no? Que dijo en el año 31. Y en el 34, sin embargo, los mismos, incluso favorables a la República, sacaban al Cristo por las calles de Jerez, ¿no? Y claro, ¿y por qué también con la Concepción? Pues porque precisamente el palio de la Concepción no es el palio de la hermandad, es el palio del barrio de las Viñas, además. Ese sentimiento de posesión. Claro, se hizo. Yo recuerdo incluso de pequeño que vivía yo allí muy cerca del barrio de las Viñas, allí en el Club Nazaret, y yo recuerdo perfectamente cómo pedían a todos los vecinos para que aportaran y pudiera llevar su Virgen de la Concepción pues ese manto bordado. Yo te lo puedo corroborar porque mis dos abuelas vivían allí y he podido ver eso de cerca, y bueno, el arraigo y ese sentimiento de posesión, llamémosle así, de los vecinos hacia su Virgen es extraordinario. La Virgen de la Concepción en las Viñas es punto y aparte. Sí, sí. Y cada barrio pues se pelea por lo suyo, en el buen sentido de la palabra. Un palio de orfebrería, obra de Villarreal, los respiraderos realizados en 1967, terciopelo azul de estilo sevillano, rematado con flecos de bellotas, como ven ahí moviéndose. Y bueno, pues otra muestra insigne de cómo entiende Jerez el fervor y la fe hacia la Virgen en la expresión máxima de nuestra religiosidad del pueblo, como es la Semana Santa. Bien peleada, bien. Cuidado con los botes. Tranquilito, Santo, ya no te santo. Buena, respira tranquilito. Ahora no toca nada.
Iván. Vámonos, hijo. Vamos a seguir disfrutando ustedes. Génica hasta aquí abajo quiero, ¿eh? A volar. Todo por igual, valiente. ¡Eche! Ahora te llaman Sato, no más que antes, ¿eh? Llámate Sato. ¿Digo quién es? Ahí está parada la Virgen de... El paso de palio de la Virgen de la Concepción y la coronada de la que hablábamos. Sí, sí, efectivamente. Y sobre todo esa Virgen niña de Manolo Prieto, ¿verdad? Que Manolo Prieto tiene dos vírgenes niñas, dos dolorosas niñas, ¿no? Como esta y la de la Candelaria, ¿verdad? Es curioso como de las gubias de estos imagineros salían diferentes edades en las imágenes que querían representar, ¿no? Que no tiene nada que ver esta Virgen, por ejemplo, con Nuestra Señora de los Remedios. Por ejemplo, con la Virgen de la Amargura, con la Virgen del Mayor Dolor, ¿no? Evidentemente, porque más querían simbolizar esto. Y fíjate, mira, qué bonito y el techo de palio, claro. Que nunca se ve, es raro, como no estemos en un balcón, o gracias a este plano que nos ofrecen los compañeros desde Cristina, con la cabeza caliente, que me encanta, porque es que es como, sí, como meternos ahí dentro, sí, es muy difícil ver esto. Pero es evidente que, claro, que ya que la imagen ha vencido a todo, es decir, donde ya todos están con su móvil grabando, como graban de distintas perspectivas, ya incluso el techo de palio, que antes era liso, se ha convertido también en otro elemento que se tiene que decorar. Sí, sí, sí. O los suelos de los pasos, ¿no? Otro elemento que también se decora con primor. Que antes era una cosa que pasaba absolutamente desapercibida. Y no importaba, porque había muy pocas personas que pudieran fotografiarlo, solo se fotografiaba desde abajo, ¿no? Entonces, ¿cómo también eso cambia? Estamos en el mundo de la imagen, evidentemente. Entonces, al estar en el mundo de la imagen, pues los pasos también se adaptan a este mundo de la imagen. Pero no dejen de ver ustedes con los ojos, por favor. Los móviles están muy bien, pero algunas veces estamos más pendientes de grabar. Sí, algunas veces no, casi siempre, que de ver. Verlo siempre, la vista siempre da una imagen diferente a lo que se graba. Lo que se graba es otra cosa diferente a lo que se ve siempre. Lo que ocurre es que hoy, evidentemente, con tantas, diríamos, pues medios para recrear anualmente lo que hemos visto en Semana Santa y repetirlo, claro, parece como si ese instante, porque la Semana Santa es el instante y lo permanente, ¿no? Pues ese instante se quisiera captar para siempre. Y qué lástima que no se haya inventado la televisión con olor. Efectivamente. Porque nos llega casi el aroma de los exornos florales, de los pasos, qué bonitos. Sí, que ya realmente ya no sabríamos cómo calificar, porque antes eran rosas, claveles, blancos, rosas o rojos, y ahora hay es la innovación, la valentía, ¿no? Ahora hay miles de colores, miles de rosas que no sabremos, tendremos que conocer el latín para poder hablar de ellas, ¿entiendes? Y que realmente nos van a servir de ese exorno, y lo más interesante, un exorno que no cubre lo realmente importante. Eso, justa medida. Bueno, pues suena el llamador, el primer aviso del capataz del palio, Isaac Núñez, que llama a sus hombres. Dos por igual, ¿vale? Las viñas han entrado en carrera oficial, en el corazón de la ciudad, ha entrado gustándose, ¿verdad?
diciendo el barrio, aquí estoy yo. Aquí me presento a Jerez.